En el día de hoy vamos a ver la mecánica ventilatoria 6, lo que tiene que ver el concepto de espacio muerto anatómico con A minúscula, espacio muerto alveolar, A mayúscula, espacio muerto fisiológico y algunas precisiones de cómo va variando el espacio muerto con las diferentes fases de la inspiración final o final de la expiración. Esto es un árbol representativo simplificado porque un árbol no todas tienen 23 generaciones a partir de la tráquea, que es vía aérea inferior, 0, y se va dividiendo progresivamente hasta llegar a los sacos alveolares. A partir de donde haya alveolo, usted ya sabe que se llama bronquiolo respiratorio, ductos alveolares lo que sigue, y por último están los sacos alveolares. La generación 17, 18 y 19 la llaman bronquiolo respiratorio, ducto alveolar 20, 21, 22, y los 23 sacos alveolares. Obviamente uno no tiene la misma 23 generaciones acá que acá, o mirando para acá, porque el diámetro acá antero-posterior es distinto al diámetro transverso. Bueno, el hecho es que uno llama el espacio muerto anatómico aquel donde no hay alvéolos. El espacio muerto anatómico más o menos normal es 2 mililitros por kilo de peso. Una persona de 30 kilogramos tendría aproximadamente 140 ml de espacio muerto anatómico, que frecuentemente los libros lo redondean a 150. El espacio muerto alveolar son alvéolos bien ventilados, pero que no tienen perfusión, sin perfusión, o sea, igual a 0. Y el fisiológico es la suma del anatómico más el alveolar. Bueno, el hecho es que uno, cuando va el análisis del espacio muerto anatómico, tiene que hacerse varias preguntas. Primero, al final de una expiración, el aire que hay acá tiene la misma composición del aire alveolar. Supongamos que nuestro alvéolo representativo tiene una presión alveolar de 100. Eso nos va a ayudar a pulmonar PaCO2 de 40 y una presión de vapor de agua de 47 y el resto sería de nitrógeno. Bueno, el hecho es que cuando usted está al final de una expiración, esto tiene la misma presión alveolar de su alvéolo, lo mismo de CO2, etc. Es un aire viejo que está ocupando el espacio muerto atómico. Cuando yo voy a agregar, supóngale 450 ml a esto, o 500 mililitros, lo importante de uno ver, en este caso vamos a decir que vamos a agregar 3 bloques de 150. Este aire pues tiene una PO2 casi de 159, que es la del medio ambiente, mucho más rica que la que había en el alvéolo acá. 159, pongamos esta PO2 de 159. La presión de CO2 es casi 0 de CO2, 0 de CO2, 0 de CO2. Bueno, el hecho es que el primer aire que entra, acá se empuja a este primer bloque de 150 mililitros, que era aire viejo, lo mete acá, o sea que no altera la concentración de los gases en este alvéolo. El segundo aire que entra, estos 7 bloques de 150, empuja a este primero que acaba de empujar al anterior, y ese sí hace entrar uno de estos con una composición que me va a alterar el alvéolo. Y el tercero, correcto, empuja el segundo y se queda trancado acá. O sea que al final de una inspiración, el aire que quedó acá es aire parecido al de la atmósfera, de una composición distinta a este aire acá, porque el aire parecido en la atmósfera tiene una PO2 que ya vimos que es muy alta, 159, pero como hay que restarle presión de vapor de agua, esto queda más o menos de 149, que de todas maneras más parecido a 159 que lo que hay en el alveolar. Tiene una presión de CO2 de casi 0, si el ambiente no está contaminado. Correcto, y tendríamos que calcular la presión pues, de nitrógeno.
El hecho es que este aire que entró, de los 450 que entraron, los primeros 150 eran aire viejo, más estos dos que entran son 450 y por último queda trancado uno acá. O sea que en el fondo entraron 150 nuevos y a este pongámoslo que entraron 150 de unas características distintas, que fue lo primero que entró, viejos. Entonces uno va a hablar de la ventilación alveolar, correcto, que es mi volumen corriente, que es el tidal, que en este caso fue 450, y le resto el espacio muerto anatómico. Y me da verdaderamente lo que me entró de aire nuevo al alvéolo. La ventilación alveolar es la cantidad de aire nuevo es la parecido al del medio ambiente, que entra en una respiración a los alvéolos. Entonces, no hay que dejarnos trabar. ¿Cuánto entró a los alvéolos sin hacer especificación de si es nuevo o viejo? 450. Los primeros 150 que ya están acumulados acá y dos de estos que son 300. Este último queda trancado acá, que es el que vemos acá. Si yo voy entonces a aspirar a hablar de ventilación alveolar, la ventilación alveolar no es decir que entraron 450, porque eso fue lo que real de aire entró, pero lo que entró fue aire nuevo y aire viejo. Yo hablo de ventilación alveolar, la cantidad de aire nuevo que entra en una respiración a los alvéolos. En este caso, con una sola respiración, nosotros tenemos claro que los 450 de tidal, le resté los que son del espacio muerto y me da verdaderamente 300, que sería la ventilación alveolar. Si yo empiezo a botar el aire, el primer aire que sale es aire que estaba de composición de aire nuevo. Y después salen dos aires que son parecidos a la composición del alvéolo. Por ejemplo, su presión de O2 va a ser igual a la del alvéolo acá, al alvéolo. En su CO2 va a ser de 40, CO2 de 40. Y este es de aire nuevo, correcto. Esa composición de aire nuevo es una PO2 de 156,9, correcto, muy alta, pongámosle 149 porque eso ya lo habíamos medecido, y un CO2 de casi cero. Entonces, si yo analizo este aire que salió al mundo exterior, tiene uno igualito al alvéolo, otro igualito al alvéolo y otro igualado al medio ambiente. Entonces es obvio esperar que uno, si le dicen cuánto es la concentración de este CO2 promedio que salió, este CO2 salió, uno salió con 0, que parecía el aire medio ambiente, el otro salió con 40, el otro salió con 40. Dividido 3 le da mucho menor que 40. Entonces, el aire, en cuanto a CO2, sale con menos concentración del aire que hay en el alvéolo. Ahora, si a uno le preguntan el oxígeno, es 149 más 100 más 100, sale con una presión promedio más que la que había en el alvéolo, 149 más 100 sobre 3, pues obviamente da un número mayor que la que había en el alvéolo acá. Entonces mire que al final de una aspiración, lo que hay en el espacio muerto anatómico es un aire viejo y al final de la expiración lo que hay es un aire nuevo. Ahora, uno en la vida real no le entra ni le sale el aire del espacio muerto como antes se creía que salía por bloques, sino que actualmente se cree como que hay un perfil cónico, es decir, uno va hacia una primera partita inicial que es espacio muerto alveolar puro, anatómico puro, y a medida que va vaciando, vacía, esto es espacio muerto anatómico, esto es alveolar, eso es aire alveolar. Entonces cada vez que usted va entrando, vaciando más aire, dependiendo si estáis tomando aire o botándolo, va botando aire cada vez menos del espacio muerto anatómico, mire que se va disminuyendo y cada vez voy teniendo más contribución del alveolar, hasta que al final de una expiración
lo que llamamos el end tidal. Yo puedo medir aire simplemente de la misma composición alveolar. Si yo mido, por ejemplo, el end tidal de CO2, ¿qué presión tiene en la boca? Ese CO2 es igual a la presión que hay alveolar de CO2. Por eso los end tidal se utilizan end tidal se utiliza para ver el aire ya de cuánta composición tiene alveolar, porque ya botó todo el anatómico como tal. De hecho, para uno poder hacer esas presunciones, nosotros vamos a tener que ver que, por ejemplo, cuando uno utiliza un método para medir el espacio muerto anatómico, tiene que tener en cuenta este perfil, que es cónico, no como antes se quería que uno se vaciaba así. Primero el anatómico y después el alveolar. Es un frente de onda cuadrado, el cual no existe actualmente. Entonces es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros podemos hablar entonces, además, por una sola respiración, una ventilación alveolar es igual al tidal menos el espacio muerto anatómico. Pero como uno respira varias veces por minuto, esto puede tomar ya un criterio de puntico que indica que es por minuto. Es lo que ocurre en un ciclo respiratorio por el número de ciclos. ¿De acuerdo? Entonces uno puede hablar de ventilación alveolar o ventilación alveolar minuto. Puede hablar de la ventilación del espacio muerto por un ciclo respiratorio o por varios ciclos en un minuto. Y puede hablar de la ventilación alveolar en una sola respiración o de varias respiraciones. Y eso es lo que a nosotros nos va a importar. Ahora, el problema de ventilar, a nosotros lo que nos interesa es que esta ventilación alveolar sea normal, porque es la que me va a renovar, me está diciendo que renovación de O2 me lo va a toda hora enriquecer para que no se caiga y me va a hacer que el CO2 se mantenga en un nivel constante y no empiece a subirse mucho. Renovar es meterle oxígeno y poder ir sacando buen CO2 de los pulmones. Esa es la función que nosotros queremos para poder transportar gases bien a la periferia. Entonces la ventilación alveolar para nosotros va a ser un papel importante. Este espacio muerto anatómico de acá, que aquí está dibujado de esta forma, que incluye también el de las vías aéreas superiores, este espacio muerto anatómico no varía fácilmente en una persona fisiológica, pero puede tener algunas variaciones. Por ejemplo, si yo relajo el músculo liso con broncodilatador acá, estas vías aéreas que no tienen alvéolos pueden tomar un tamaño más grande. Entonces no es lo mismo un espacio muerto anatómico en una broncodilatación que en una broncoconstricción. También al inspirar, el tono vagal de estas vías aéreas disminuye, que es un constrictor del músculo liso, y por eso se agranda un poquito más las vías aéreas y el espacio muerto anatómico aumenta un poco. También, ¿cómo podemos alterar el espacio muerto anatómico? Pues si yo intubo a una persona, al intubar a una persona le estoy colocando un tubo endotraqueal que me está reemplazando toda esta nasofaringe, orofaringe, le estoy cavando por un tubo que tiene más resistencia pero puede tener menos área. Entonces el espacio muerto anatómico influye mucho si lo estoy intubando o no, y al tubo endotraqueal hacia qué lo conecté, y si la manguera es muy larga, eso puede influir de forma tal de que si tengo una manguera muy larga, este espacio muerto anatómico que yo lo disminuí con una intubación endotraqueal, se me puede aumentar en último término por muchas conexiones a mangueras antes del ventilador o lo que yo le esté suministrando. Ahora, ese espacio muerto anatómico también tiene una relación con el volumen tidal. Se ha visto que el volumen tidal, por ejemplo, si es de 500, supóngase que le corresponde un espacio muerto anatómico de 150. Si yo aumento el tidal a 1000, uno no va a esperar que el espacio muerto anatómico aumente tanto. Si uno lo que aumenta el espacio muerto anatómico. O sea que duplicando el tidal, aumenta mucho más la ventilación alveolar de lo que aumenta el espacio muerto anatómico. Por eso las alteraciones del espacio muerto anatómico, mientras no haya sido por conexiones con mangueras, en ventiladores, en una persona normal, en fisiología,
y aún incluso en enfermedades pulmonares no se altera fácilmente. Entonces, el espacio muerto anatómico es muy constante. Y cuando uno va a hablar de ventilación alveolar, para nosotros es fundamental que tengamos en cuenta que lo importante es el efecto conjugado de qué efecto tiene la frecuencia respiratoria, qué efecto tiene el BDA, y eso con respecto a mi TIAL, estas tres cosas son las que jugando entre ellas tres me determinan la ventilación alveolar. Uno a veces tiene una tendencia a creer que por aumentar la frecuencia respiratoria siempre la ventilación alveolar es mayor, que al aumentar el anatómico esto va a disminuir y que el TIAL al aumentarse siempre va a repercutir sobre que yo tenga una ventilación alveolar mejor. Eso no se da necesariamente así, sino que yo tengo que conjugar tres para ver si el aumento de la frecuencia respiratoria no fue simplemente aumentar la frecuencia respiratoria a una respiración bien superficial que no estaba llevando a cabo ningún intercambio de gases. En eso tenemos que ser muy claros para no ir a cometer ningún error. Ahora, para culminar esta primera parte, nosotros podíamos ver acá que el concepto que uno tiene de oxígeno y de CO2 en el alvéolo es verdaderamente hasta relativo, porque miren acá esta gráfica. Miren que cuando yo inspiro, esta es la presión de oxígeno, esta es la inspiración y esta es la expiración. Yo inspiro y mire la presión de oxígeno me va a aumentar a mí importantemente, ¿correcto? Entonces uno dice, ¡pum!, se elevó. Cuando expiro, la presión de oxígeno va disminuyendo. Entonces mire que oscila más o menos un poquito más de 101 y a 98. Y nosotros estamos simplemente utilizando un valor cercano a la media de 100. Nosotros hemos utilizado 100, pero este libro muy cercano a 100. Pero mire que él dice en todo momento que oscila entre un valor y otro. Y en cuanto al CO2, pues también tenemos una idea bastante interesante. Vamos teniendo que en la inspiración cae el CO2 y en la expiración vuelve y aumenta, ¿correcto? Eso se ha explicado por esto, porque cuando yo inspiro, mi presión alveolar de O2, esto toda hora está capturando oxígeno por acá. Pero si fuera eso, yo estoy inspirando, estoy entrando rico CO2, más alto que el alveolar y por eso esto sube. Cuando yo expiro, pues estoy diciendo que no estoy entrando aire nuevo, no que lo estoy sacando, y como esto sigue comiendo, pues entonces los cae un poquito. Para el CO lo contrario, cuando yo inspiro y entro un componente rico en O2 y casi cero CO2, aunque a esto le está echando CO2 a esto a toda hora, ¿correcto? Entonces eso es lo que nos explica que la CO2 caiga un poquitico a este nivel. Pero cuando yo expiro y boto CO2 y al mismo tiempo este CO2 está yendo para acá, esta concentración de CO2 en el alvéolo verdaderamente puede caer, que es lo que nosotros vamos a ver en la inspiración con respecto a la expiración. Entonces en la inspiración la PaO2 sube y la expiración la PaO2 alveolar cae. Para el CO2 lo contrario, yo inspiro, correcto, y como entra un aire nuevo y a pesar de que esto lo intoxique, esto que es casi cero me diluye este efecto acá, pero cuando ya estoy expirando el aire, estoy botando este CO2 de acá, pero sigo de todas maneras suministrando este CO2 acá, comparativamente con esto, que no le está entrando aire nuevo, pues está un poquito más alto el CO2 durante la expiración. Con esto entonces, muchachos, acabamos la primera parte de lo que es esta parte de ventilación del espacio muerto anatómico.